Saben, hermanos, que durante su ministerio terrenal el Señor hizo muchas preguntas, tuvo muchos diálogos, sobre todo el Evangelio de Juan trata de muchos encuentros con individuos, se acuerdan con Nicodemo, se acuerdan con la mujer samaritana, y, y Jesús siempre tuvo diálogo e hizo preguntas. Los otros evangelios, aparte de Juan, también relatan ciertas preguntas. Pero esta noche tratamos de ver en esto que le llamé una descripción de Cristo, tratar de la pregunta más importante que probablemente el Señor nos haya hecho es, ¿quién dice ustedes que soy yo? Estaban en Cesarea de Filipo y le preguntó a los discípulos, ¿qué piensa la gente de mí? ¿Se acuerdan, hermanos? Algunos decían, es Jeremías, otro que es Elías, el profeta que ha vuelto. La gente decía toda clase de cosas. Pero Jesús lo que quería era llevar a los discípulos a pensar. Jesús sabe lo que los discípulos piensan y lo que la gente piensa, ¿verdad? Cada vez que Jesús pregunta, hermanos, no es porque necesita informarse, sino porque creo que nos quiere llamar la atención a nosotros para que nosotros pensemos y nos informemos, porque Él todo lo sabe. Entonces después que los discípulos le dicen, y sí, la gente piensa que vos sos Jeremías o Elías, Jesús le hace la pregunta crucial, los confronta con esto y les dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Es allí cuando Pedro, ustedes recordarán, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La respuesta a esa pregunta es probablemente la respuesta más importante que nosotros podamos dar mientras estemos vivos. ¿Quién es Cristo para nosotros? Si algunos de ustedes, no me puedo incluir lamentablemente porque nunca me llevaron a la iglesia de chiquito, ni a la iglesia católica, ni a ningún lado, pero muchos de ustedes comenzaron sus primeros pasos en la fe atendiendo a la iglesia católica con sus padres, con sus abuelitos, y quizás ya tenían una idea de Cristo. O otros como yo, que nunca fueron a la iglesia hasta la edad en que el Señor me encontró. Pero no importa en qué etapa de la vida nos encontró esto. Eh, Todos tenemos una idea de Cristo. Y si le pregunta a su vecino que es musulmán, le va a decir, él es un gran profeta. Si le pregunta al otro vecino, le va a decir, era un impostor, un engañador. Si le va a preguntar a otro vecino, quizás le diga, era un hombre que hizo muchos milagros, un buen hombre y un profeta, pueden llegar a decir. Pero ¿quién era Cristo? Responder esa pregunta apropiadamente, yo le quiero hacer pensar en eso, aprender a responder esa pregunta apropiadamente. ¿Quién es Cristo para mí? Y en esta noche quiero mencionarle 9 versículos, quiero mostrarle en el Nuevo Testamento, en donde la Biblia habla de Jesús, en donde el Nuevo Testamento habla y dice quién es Jesús. Entonces, para ayudarnos a que nosotros podamos responder esa pregunta, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es el Cristo para mí? Perdón. Un segundito, por favor. Bueno, hay algo que está mal aquí y no importa. No van a... Voy a tratar de compartir de nuevo. Un segundito, por favor. No sé qué pasa. No, se sale. Bueno, no importa, hermanos. Pastor, Sí. parece que estás en la última y no en la primera slide. Oh. ¿Ahora? Try, Ahí está. Yeah. Thank you, Juan. Lo había hecho a propósito, Juan.
Bien. Esta monumental carta a los romanos habla mucho de Jesús y a la hora de preparar este mensaje, tuve que ser muy mezquino, porque si no podríamos tomar cientos de versículos del Nuevo Testamento, pero elegí algunos de ellos. Romanos 5.1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es un versículo muy conocido, muy clásico, para hablar sobre la obra, sobre la persona de Jesús. La primera instancia, o lo primero que le quiero mostrar, usando Romanos 5, es que Jesús es el pacificador. Jesús dijo que bienaventurados son bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? Peacemakers, en Mateo capítulo 5. Ahora, ¿qué clase de paz es la que, o qué clase de paz es la que nos da Jesús? Fíjense que no hay ningún otro medio, ninguna otra manera en que nosotros podamos tener paz para con Dios. ¿Cuántas veces habremos pensado de que podemos tener paz con Dios haciendo algo o portándonos bien, diciendo, la gente que se porta bien es una gente que tiene paz para con Dios? Sin embargo, la única manera de que el ser humano pueda tener paz, y esto que estoy diciendo yo sé que es muy básico, pero cómo me gusta volver a lo básico, porque es sobre lo básico que tenemos que reforzar nuestra fe y volver una y otra vez. Él hizo paz para con nosotros, Él hizo paz con Dios. Nosotros estábamos enemistados con Dios, nosotros estábamos alejados de Dios, estábamos viviendo bajo ira, y con la muerte de Jesús, que acabamos de celebrar en la Cena del Señor, Él nos dio paz con Dios. Y eso transforma a Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? La primera respuesta que nosotros podríamos dar hoy es nuestro pacificador. Jesús es quien nos ha dado paz con Dios. Nosotros, hombres pecadores, Dios, un Dios santo, ¿cómo vamos a presentarnos delante de Dios? ¿Con qué justicias? Isaías lo dijo de una manera muy crucial. Dijo, todas las justicias del hombre son como trapos sucios. Todo lo que ustedes puedan hacer para estar bien delante de Dios no alcanza. Todo es corto, a menos de que estén bien con Dios por medio de Jesucristo. Así que Él es el que hizo las paces para con Dios. Así que para responder esta pregunta que Jesús nos hizo, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Esta noche la iglesia puede decir, Señor, tú eres el que hizo la paz por nosotros. Generalmente los países usan embajadores. Cuando los países están en guerra o están a punto de entrar en guerra, entonces cada país envía un embajador para hablar en nombre del presidente o del rey, para hacer las paces antes de que se desate el conflicto. Aquí Jesús es el que Dios envió, y por medio de su muerte nosotros tenemos paz para con Dios. El segundo texto es 2 Corintios 4:4. Estamos tratando de decir nosotros con nuestras palabras, ¿quién es Cristo para nosotros? Si Él se apareciera hoy y nos dijera, aún si leemos en Mateo 16, el versículo que anuncié al principio, donde le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Nosotros estamos respondiéndole al Señor ahora, Señor, tú eres nuestro pacificador. Pero ahora es de 2 Corintios 4:4, que dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Cómo podemos ver a Dios? Ningún hombre ha visto a Dios. Por eso Dios ha decidido encarnarse. Por eso es el misterio y el milagro de la encarnación de Cristo en el vientre de esa preciosa joven que se llamó María. Y en la encarnación, por medio de Dios haciéndose hombre, Dios nos mostró cómo Él es. Cuando uno lee los evangelios y lee acerca de Jesús, de su compasión, anoche el pastor Ricardo nos hablaba acerca de la compasión, ¿se acuerdan? Un poquito habló sobre la compasión. Cuando uno estudia o lee sobre la compasión de Cristo, sobre el carácter, cómo Él trató con las clases menos favorecidas, cómo trató con aquellos, con el huérfano, con la viuda, con la prostituta, es decir, con una clase social que tiene un estigma encima que
que le lleva a ser despreciado por los demás. Él trató con compasión. Entonces nosotros, leyendo los evangelios, ¿usted quiere saber cómo es Dios? Al leer los evangelios y al ver cómo Cristo trata con las personas, cómo Cristo ama, cómo Cristo perdona, uno encuentra el corazón de Dios. ¿Dónde está el corazón de Dios? El corazón de Dios está en Cristo. Lamentablemente, este hombre estos hombres tan malvados que nunca reconocieron a Dios, a Jesucristo como verdadero Dios, sino simplemente como un hombre o como un profeta, nunca pudieron ver esto que estoy mencionándoles. Y el hecho de que nosotros podamos ver, queremos saber cómo es Dios, mire cómo trató a Cristo a las mujeres en su época. Queremos saber cómo es Dios, mire cómo Cristo trató a la viuda, resucitándole el hijo, devolviéndole el único medio de honra que esa mujer tenía. Queremos saber cómo es el corazón de Dios. Fíjese Jesús multiplicando el pan y dándole de comer a los pobres. Queremos saber cómo es el corazón de Jesús. Miremos al ciego en Juan 9, que recibe la vista nuevamente, o miremos a Bartimeo, o miremos a Zaqueo, un pecador empedernido, cómo es perdonado, y Cristo va a su casa y come con él. Estas cosas que Cristo hacía, hermanos, le costaban las críticas aún de los discípulos, porque pensaban hasta que Jesús era como un fanático. Jesús, está bien, bueno, que sane un día, que sane otro, pero en sábado no. Está bien que ame, pero a las prostitutas no. Está bien que perdone, pero a un publicano, que es un traidor básicamente. Para un judío, un publicano era un traidor, era un judío que trabajaba para los romanos. Entonces, vemos nosotros que Jesús es la imagen de Dios. Y eso nos muestra, aunque nadie ha visto a Dios jamás, como dice el Evangelio de Juan, ¿sí? El Hijo es el que lo ha visto y el que lo ha dado a conocer. ¿Cómo podemos nosotros conocer a Dios? Por medio de Jesús. Viendo el carácter de Jesús, nosotros vemos el corazón de Dios. Ahora, es tan hermoso pensar esto porque cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, en el libro de Gálatas, capítulo 5, los frutos o el fruto del Espíritu, y vemos la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, vemos todas las características del corazón de Jesús, que fue benigno, que fue paciente, que fue amoroso, que fue compasivo. Entonces, ahora, cuando tenemos ese catálogo de frutos en Gálatas 5 y que Pablo nos dice que esas son las cosas que nosotros debemos buscar, es tan hermoso porque se nos está diciendo de que así como es el corazón de Jesús, así debemos perseguir nosotros o debemos mantener esa búsqueda, compasivos, misericordiosos, amables, pacientes para con los más débiles. Así que, así como Jesús nos revela el corazón del Padre y por medio de Jesús sabemos cómo es Dios, que es un Dios amoroso, ahora así la gente a través de los cristianos puede saber cómo es Jesús. Cuando los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu se manifiesta en nuestra vida. Es como que Jesús imita al Padre y nosotros imitamos a Jesús. Y el mundo, y es una forma en la que hacemos visible la presencia de Dios, que es invisible. Cuando hacemos misericordia en el nombre del Señor, estamos haciendo visible el amor de Dios. Y aunque a Dios no lo veamos, vemos las obras de Dios. El tercer texto es Gálatas 5. Estamos tratando de responder la pregunta, ¿quién es Cristo para ustedes? Y Gálatas 5, en un libro bien áspero, diríamos, este es el libro más áspero que escribió Pablo, porque es una iglesia, es una congregación que empezó llena del Espíritu, pero dejaron el Espíritu y comenzaron a caminar en la carne porque fueron confundidos. Y dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libre, por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud al que se refiere aquí era
a volver a la ley judía. Cristo los había liberado de tener que guardar fiestas y circuncidarse y de todo el aparato ritualista del levítico, diríamos. Y resulta de que ahora ellos, una vez que fueron libres, fueron seducidos por algunos falsos maestros y comenzaron a enseñar esta cosa. Hay que seguir a Cristo, pero también hay que circuncidarse, también hay que guardar el sábado, también hay que guardar las fiestas. Y eso probablemente no se dieron cuenta porque no tenían la luz, pero Pablo trae la luz y les dice que eso es menospreciar la obra de Cristo, porque eso es como decir, es como cuando alguno de nosotros o alguno de ustedes decíamos, bueno, por Cristo y María, ¿no es cierto? Por los méritos de Cristo y por la intercesión de María. Por eso a María se la ha llamado corredentora con Jesús. Nosotros sabemos que ese es un error. Sabemos que Jesús no necesita ayuda de nadie, porque eso, al pensar así de Jesús, estamos admitiendo que la obra de Jesús fue incompleta, que todavía le falta un cachito, ¿no es cierto? Así como la obra que tiene que hacer María para ayudarle a Jesús, o la que tenemos que hacer nosotros en el caso de, tenemos que guardar el sábado para ayudar a Jesús. No, la obra de Cristo está completa. Yo le voy a decir algo que es radical, fundamental y una verdad por la cual usted y yo podemos estar seguros de morir si fuera necesario. Y es la siguiente: necesitamos a Cristo y a nada más. Cristo es suficiente y nada más. Cristo es más que suficiente y nadie más. Entonces lo que Gálatas 5 nos dice que es el liberador. Y es el liberador, para los Gálatas es el liberador del yugo de la ley. Pero fíjense que nosotros, aunque nunca hayamos practicado la ley judía y no tengamos nada que ver con esto, también tenemos, porque es una tendencia del ser humano, a hacer buenas obras para estar bien y estar en paz con Dios, para estar tranquilos. Es como que hacer cosas buenas le produce cierta tranquilidad a nuestra conciencia. Y pensamos que por medio de esas obras buenas, nosotros vamos a hallar favor delante de Dios. Hermanos, es muy importante reconocer de que Dios ama nuestras buenas obras. De hecho, Efesios dice que Dios preparó obras buenas de antemano, desde antes que nosotros naciéramos, para que nosotros las hiciéramos. Ahora bien, tenemos que diferenciar entre lo que son las obras que Dios preparó y la redención de Dios que es en Cristo. Nunca. ¿Cuántas veces usted me ha escuchado decir esto, no? Centenares de veces. La única forma, y me va a escuchar otro centenar más, la única forma en que nosotros estamos en paz con Dios es por medio de Jesucristo. ¿Y por qué es necesario afirmar y reafirmar esto? Porque siempre el ser humano, sea un judaizante o no, siempre tenemos la tendencia de buscar hacer algo para estar contento y para decir, bueno, estoy haciendo algo para el Señor, lo cual es muy bueno, pero nada, ninguna obra puede tomar el lugar de la cruz. Y aquí Jesucristo libera a los Gálatas acerca de la ley y a nosotros nos libera de esa necesidad de justificarnos a nosotros mismos. Bueno, le di de comer a un pobre, le di una ropita a alguien que necesitaba, ahora estoy bien. Todas esas son cosas muy nobles, pero nunca, nunca, nunca tenemos que confundir quién es Jesús para nosotros, quién es Cristo para nosotros. Aquí para los Gálatas fue el libertador y para nosotros también. Luego en Efesios, la carta quizá que se le llama de la altura espiritual más elevada de las que escribió Pablo, dice 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo enseñaba esto en una clase que di de Tito, y es algo que me emociona mucho. Son clases que están en YouTube, los tengo, están ocultos, no se ven, pero si los quiere ver, con mucho gusto le paso los links. Es
que uno piensa generalmente, bueno, ¿quiénes son las personas que tienen que crecer? Y hablaba en Tito, algunos de ustedes están mirando esas clases. Y Tito capítulo 1, por ejemplo, habla de los requisitos para los obispos o los presbíteros, los líderes, vamos a decir, los ancianos, y que tiene que reunir ciertos requisitos, ¿verdad? Y da una lista allí, no ser pendenciero, ser apto para enseñar, una lista muy parecida a las que da Timoteo, marido de una sola mujer, que no beba vino o que no beba mucho vino, que no sea un glotón. Entonces uno queda con la idea de que, bueno, wow, la persona que aspira al liderazgo tiene que tener un grado de santidad, mamita querida, no me animo a meter ahí, ¿no es cierto? Eso no es para mí. Sin embargo, uno sigue leyendo Tito, el capítulo 2 y el capítulo 3, y ahora resulta de que Pablo tiene una palabra para los jóvenes, para los ancianos, para las mujeres ancianas, para las mujeres jóvenes, para los esclavos, y a todos les da una lista de características de cómo comportarse. Entonces, si uno queda leyendo Tito capítulo 1 solamente, queda con la impresión, por eso una carta, recuerde, cada vez que lea una carta en el Nuevo Testamento, léala entera, ¿sí? Pero si no, queda uno con la impresión de que qué difícil es ser un líder en la iglesia. La verdad que eso es muchísimo para mí. No me puedo meter ahí. Gracias, Señor. Dáselo a otro. Pero cuando avanzamos en la lectura del libro de Tito, nos damos cuenta que los mismos o parecidos requisitos que se le piden a un anciano, no un anciano en edad, sino un anciano, me refiero como función eclesiástica, son los mismos requisitos que les piden a los demás. Y eso me parece tan maravilloso porque lo que Dios espera de uno, espera de otro. ¿Alguna vez usted habrá pensado, lo digo pensando en voz alta, habrá pensado, no, bueno, el pastor es el que tiene que hacerlo, eso no me toca a mí, no me toca consagrar tanto mi vida? ¿Lo ha pensado alguna vez? Probablemente sí, y no estamos hablando de nada malvado ni nada perverso, ¿no es cierto? De pensamientos que tenemos, bueno, se supone de que el pastor debe ser un hombre, de que la pastora debe ser una mujer consagrada, ¿no es cierto? Mínimamente consagrado, pero fíjense lo que este versículo nos dice. Este versículo nos dice que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y afirma lo que los capítulos 2 y 3 de Tito, donde Pablo mismo escribe, les está diciendo. Sí, es necesario que el obispo sea bien portado, como dice uno de ustedes, y que sea educado, y que sea apto para enseñar. Obviamente que sí, pero las personas, esto es lo que Dios espera de todos nosotros. La meta final, Cristo como nuestra meta final de ser como Él, llegar a ser a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Y Pablo aquí ingresa a toda la iglesia, mis hermanos. Entonces, si usted ha pensado de que ciertos líderes, por tener ciertas responsabilidades, deben demostrar cierta espiritualidad, yo le digo, eso es correcto. Eso es correcto. Es necesario que cualquier persona que ocupa un puesto de liderazgo tenga una vida espiritual. Eso es correcto. Ahora, también es correcto que todo creyente tenga su conducta espiritual. Porque el llamado al crecimiento, a llegar a la medida del conocimiento de Cristo y de la estatura de la plenitud de Cristo, es para cada uno de ustedes, como tanto como para nosotros. Me refiero de Ceci y mi vida. ¿Quién es Cristo para nosotros? Es la meta final. No hay otro ejemplo. Nunca quiera ser como yo. Yo no quiero ser como yo le aviso por si a las dudas, ¿no? Hace rato que no quiero ser como yo. Cuando era chiquito que quería ser como el Caballero Rojo, seguro con Estuardo queríamos ser como el Caballero Rojo, ¿no?
Eh, Otros de ustedes no saben de qué versículo bíblico estamos hablando, ¿no? Pero, pero la verdad que queremos ser como Cristo. Usted no quiere, usted seguramente habrá cosas que usted admire en mí y cosas que diga, el pastor es terrible, yo no quiero ser. Y seguro que las va a encontrar. No tiene que hacer mucho esfuerzo, yo le aseguro. Pero cuando nosotros miramos a Cristo, todo en Él es codiciable. He is lovely. Absolutely lovely. Entonces, ¿quién es Cristo para nosotros? Él es nuestra meta final. Yo quiero ser como Él, yo voy a ser como Él. Filipenses 3:14 dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe que este versículo que incluye la palabra llamamiento, que los cristianos a veces la mistificamos, porque vimos en el llamamiento de Isaías que se abre el cielo y aparecen los querubines diciendo santo, 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 y decimos que si no tenés algo así, no fuiste llamado por Dios, ¿no es cierto? Lo cual es un grave error. El llamado de Dios es muchas veces es imperceptible al oído humano, pero es nuestra respuesta de amor a su acto de gracia. El responder al llamado de Dios es nuestra respuesta de amor a su llamado de gracia y de cariño que Él hace primero. Y nosotros decimos que la meta del supremo llamamiento es ser un pastor que termine bien su ministerio, o ser un misionero que termine bien su ministerio. Pero déjeme decirle algo aquí. Aquí la meta del premio, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, no tiene que ver con ningún ministerio. Si Dios te llamó a ser una maestra de niños o un misionero a Asia Central, sino que el premio del supremo llamamiento tiene que ver, el supremo llamamiento es el llamamiento a seguir a Cristo. No hay un llamamiento más grande que ese. No hay un llamamiento más grande que el llamamiento a la salvación. Porque no hay una obra más grande que la obra de Cristo en la cruz. ¿Se da cuenta? Por eso, así como la obra más grande en el mundo es la obra de Cristo en la cruz, como la hermosa canción de Marcos Vidal que cantamos hace un rato, es una letra hermosa y profunda. Así como la obra más grande de Dios en el mundo es la cruz de Cristo, así el premio o el supremo llamamiento, el llamamiento más grande es a seguir a Cristo. Así que el premio, ¿quién es Cristo? Cristo es nuestro premio. Alguna vez supe enseñar, y lo quiero repetir hoy, nosotros solemos decir algo, yo creo que no está mal, creo que está bien. El Señor tiene grandes cosas para ti. Y yo creo que nos animamos con esas palabras y es absolutamente correcto. Pero nosotros lo podemos interpretar de la siguiente manera, que es algo que está en un futuro, que es algo que tiene que ver con un ministerio que nos va a dar, nos va a hacer un misionero, nos va a hacer una maestra, nos va a hacer un líder de alabanza, nos va a hacer algo extraordinario que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Yo creo que es correcto eso. Sin embargo, me parece que todavía es mezquino, porque no hay nada más grande que Dios tenga que lo que ya te ha dado. Entonces, si estás esperando algo grande de Dios, yo te animo a que sigas esperando algo grande de Dios, pero quiero afirmarte y quizá corregirte si no te has dado cuenta que lo más grande de Dios ya lo has recibido. Así que cuando escuchás o lees o alguien te dice o tu pastor te dice, Dios tiene grandes cosas para tu vida, para tu familia, para tus hijos, tenés que tener siempre presente que lo más grande que Dios tiene ya te ha sido dado y se llama Jesucristo. Todo lo que viene después es el resultado de la obra de Cristo. Por eso el premio al supremo llamamiento es la recompensa de alcanzar la salvación eterna. Así que, ¿quién es Cristo para nosotros? Es el premio
del supremo llamamiento. ¿Cómo nos ayuda el Nuevo Testamento a responder esa pregunta que Jesús hizo? Filipenses 1:18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Él es la cabeza de la iglesia. Mirá qué cosa rara. Hace dentro de algunos meses vamos a cumplir 2 años en Zoom. ¿Quién puede decir que esto es una iglesia? ¿Quién puede decir que a través del Zoom funciona una iglesia? Y esto nos ha ayudado a nosotros a ver el carácter espiritual de la iglesia de Cristo. Y esto lo hemos dicho hasta el hartazgo, que la iglesia no consiste en templos ni en lugares en donde las personas se reúnen, sino en las personas que se reúnen en el nombre de Jesús. Así que, mirá qué interesante, porque no tenemos templo, vamos a decir, físico, hace 1 año y más de 1 año y medio, pero hemos alcanzado y hemos predicado el Evangelio literalmente a cientos de personas y se hace por medio de los mensajes que salen y que ustedes reenvían a diferentes países. El mensaje se sigue repitiendo y no tenemos 4 paredes. Como dijo Jesús, no tenemos dónde recostar nuestra sien. ¿Se ha dado cuenta? Pero tanto su familia como la mía, como la de muchos hermanos y hermanas, que podemos contar por los cientos, están siendo ministrados ya casi 2 años, porque la característica de la iglesia no es una característica humana, natural, sino sobrenatural. Y Cristo es el que le da sentido al que nosotros nos congreguemos. ¿Por qué nos reunimos el miércoles? ¿Por qué ayer? Y gracias, qué lindo. Ayer tuvimos un hermoso grupo de personas. Creo que fue muy hermoso lo que aprendimos ayer y yo le felicito también por animarse a hacer preguntas. Hermoso el tiempo que tuvimos. ¿Por qué nos reunimos? Porque no tenemos otra cosa que hacer. No, si yo sé que cada uno de ustedes trabaja y trabaja duro. Necesita tiempo de descanso, necesita tiempo con la familia. Pero ¿por qué nos reunimos ayer? ¿Por qué nos reunimos el miércoles? ¿Por qué nos reunimos hoy? Porque hay algo más grande que un mensaje, hay algo más importante que un pastor y una canción. Está Cristo que es la cabeza. Así que esto que usted ve en Zoom, que no parece tener más forma que no sea simplemente una reunión, yo le quiero decir, esto es la iglesia del Señor y Cristo es la cabeza. Y eso es impresionante, que Él sea la cabeza de este rebaño, que vemos apenas un cuadrito de cada uno. Entonces la respuesta a la pregunta de Cristo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Señor, tú eres la cabeza de esta iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Él es el Señor que vuelve y vuelve a buscar a su iglesia, vuelve a buscar este cuerpo espiritual. No se va a llevar un Zoom, no se va a llevar una pantalla de computadora, así como no se va a llevar un ladrillo o un teclado o un micrófono. Se va a llevar a un cuerpo que hoy vive y que vive para el Señor. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Señor, tú eres el que vino una vez y que vuelve. Tú eres el que vuelve nuevamente a buscar tu iglesia. Dice 2 de Timoteo 4:1, en la presencia de Dios, todo hombre, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Jesús es el juez de todo hombre. ¡Wow! ¿Sabía que Jesús es el juez de todo hombre? ¿Sabe cuál es la ventaja con la que corre la iglesia? Una ventaja que diferencia la vida de la muerte. La ventaja de que aquel que recibe la muerte de Cristo en la cruz, este juez le justifica, porque te dice, mira, primero te quiero decir una cosa, te dice el juez, sos culpable, no hay un abogado que te salve. No tenés ninguna chance.
Ok, ¿sabés que sos culpable? Bueno, ahora yo te ofrezco gratuitamente ser justificado. Entonces Jesús carga sobre sí la culpa del condenado y el juez mismo nos absuelve mientras estamos vivos. No existe tal cosa como una segunda oportunidad, un purgatorio, un lugar a donde van las almas de los niños que no fueron bautizados. Todo eso son mentiras que se inventaron en la Edad Media porque la gente ignoraba las escrituras. Y fueron todas mentiras que se inventaron, mentiras que no están en la Biblia, la mentira del purgatorio, que vas a tener otra oportunidad cuando estés muerto, porque al fin y al cabo Dios es amor, ¿no es cierto? Y nunca va a permitir que las personas se pierdan. Entonces, mientras estamos de este lado de la eternidad y vivos, es que nosotros debemos decidir por el Señor. Así que a la pregunta de Jesús, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Nosotros les decimos, Señor, tú eres el juez de todo hombre, pero estamos en paz porque ya hicimos las paces contigo. Y por último, mire, Hebreos 2:10 que dice, porque convenía aquel para quien son todas las cosas y por quien todas las cosas fueron hechas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfectos por medio de los padecimientos al autor de la salvación. ¿Quién es? Jesús para nosotros es el autor de nuestra salvación. No es solamente el que nos salvó, pero es el autor, es el que inventa, el mismo instrumento, no es quien tuvo la idea simplemente, tuvo la idea y la ejecutó desde la eternidad. Así que Él es el autor de nuestra salvación, Él es el constructor, así como diseñó el mundo en el principio, así como Jesús sostiene el mundo, así también Él diseñó el hecho de la salvación y para eso diseñó su propia muerte, pero también su propia resurrección. Así que nosotros podemos responder a la pregunta de Jesús, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Señor, tú eres nuestro pacificador. Tú nos diste las paces con Dios. Señor, tú eres la imagen de Dios para nosotros y queremos tener tu imagen. Señor, tú eres el que nos ha liberado de nuestra justicia propia. Señor, tú eres nuestra meta final. Nosotros queremos ser como tú eres, Señor. No queremos ser como nadie más. Hay una sola persona que queremos imitar, Señor, y eres tú. Señor, tú eres el premio del supremo llamamiento. No hay nada más grande, Señor, que tú. Señor, tú eres la cabeza de la iglesia, aún este grupo que se reúne por Zoom y que parece que tan simple. Señor, tú eres la cabeza de estas personas que se reúnen por Zoom. Señor, tú eres el Señor que vuelve, que viene a buscarme, Señor, y tú eres el juez de todo hombre, Señor, y no debo temer porque ya estoy justificado y por último, Señor, yo respondo que tú eres el autor de mi salvación, el autor de nuestra salvación. Así que una descripción de Cristo que el Nuevo Testamento nos ayuda a que nosotros podamos dar o responder. ¿Cómo responderemos a eso? Esto es lo que el Señor es para nosotros. Si alguna de estas cosas encuentras que no lo es, que no ha llegado en tu vida todavía esa luz, yo te invito a que ahora oremos. Y podemos orar y recibir